Compañeras y compañeros del Grupo 1 del curso propedéutico para entrar a la UNAM, reciban la más cordial bienvenida al canal de CONAMAT León. En la sesión de hoy, domingo 26 de abril de 2020, veremos el tema de los géneros literarios, tema que pertenece a la materia de literatura. En la primera parte de este video, hablaremos acerca de los puntos más importantes de este tema y en la segunda parte veremos la solución de los reactivos de nuestro cuaderno. Por favor, lee con mucha atención la unidad número 2 de literatura en tu guía, trabaja en los reactivos correspondientes y también trabaja en tu cuaderno, ya que la guía y el cuaderno son complementarios y la base de este video está ahí. En cuanto tengas oportunidad, échale un vistazo a tus libros. Empecemos pues. El tema de la unidad número 2 es géneros literarios y corrientes literarias. En primer lugar, digamos algunas cosas acerca de los géneros literarios. Un género es la agrupación de las obras literarias. Las obras literarias pueden agruparse de acuerdo con su estructura, su tema y su adecuación lingüística. A eso le llamamos género, a una forma de clasificar o agrupar las obras literarias. En literatura hay tres grandes géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. El género épico es el género en el que predomina el relato. Al género lírico lo podemos reconocer porque es subjetivo, porque expresa estados de ánimo, sentimientos y vivencias del autor o la autora. Y finalmente, el género dramático es el de las obras literarias que fueron escritas para ser representadas en un foro o en un teatro. Ahora bien, cada uno de estos géneros tiene subgéneros. Por ejemplo, el subgénero de la epopeya pertenece al género épico y el subgénero de la tragedia pertenece al género dramático. Es importante que aprendas a reconocer tanto a los géneros como a los subgéneros de la literatura. Ahora hablemos acerca de las corrientes literarias. Identificamos como corriente literaria al conjunto de obras literarias creadas durante una época determinada que comparten características comunes en su estilo, temática, estética e ideología. En las corrientes literarias encontramos autores y autoras relevantes por la calidad de su obra, quienes exponen en sus textos una serie de realidades y críticas sociales, políticas, económicas y culturales que representan un lugar y una época específicos en la historia de la humanidad. Entre las corrientes literarias podemos contar la literatura clásica griega, con poetas representativos como Hesíodo o como Homero, la literatura clásica romana, con poetas representativos como Virgilio o como Ovidio, la literatura medieval, con obras representativas como el poema de Miosit, la literatura renacentista, literatura neoclásica, con obras representativas como Andrómaca o el Tartufo. Ojo,
Cada corriente literaria pertenece a una época y a un lugar determinados. Te recomiendo que hagas una línea del tiempo con las distintas corrientes literarias. Eso podría facilitarte el estudio de las mismas. En sexto lugar tenemos al romanticismo, en séptimo lugar al realismo y en octavo lugar al modernismo. Estas tres corrientes literarias son importantísimas. Pertenecen al siglo XIX. En tu examen te encontrarás más de un reactivo acerca de estas tres corrientes literarias. En noveno lugar tenemos a las vanguardias, como el futurismo, el surrealismo y el estridentismo. Y en décimo lugar tenemos la literatura del boom, a la que pertenecen escritores como Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. En esta unidad de literatura también verás un cuadro con los escritores que obtuvieron el Premio Nobel en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. En primer lugar está Gabriela Mistral, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945 por obras como Desolación y Sonetos de Muerte. En segundo lugar está Miguel Ángel Asturias, que obtuvo el Premio Nobel en el año de 1967 con obras como El Señor Presidente y Leyendas de Guatemala. En tercer lugar está Pablo Neruda, que obtuvo el Premio Nobel en 1971 con obras como 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra y Canto General. En cuarto lugar tenemos a Gabriel García Márquez, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982 por obras como 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. En quinto lugar está Octavio Paz, obtuvo el Premio Nobel en el año de 1990 por obras como El laberinto de la soledad. Y finalmente tenemos al escritor Mario Vargas Llosa, autor de obras como La ciudad y los perros. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. En el examen podrías encontrarte con algún reactivo acerca de estos escritores. Así que pon mucha atención en esta lista. Bien, compañeras y compañeros, ahora vayamos a nuestro cuaderno de reactivos. Ya estamos en la unidad 2 de nuestro cuaderno de reactivos. La respuesta correcta del reactivo número 31 es el inciso B, ya que el texto es un fragmento de una obra que pertenece al género épico. 32. Género literario en prosa de diversos temas y con tema heroico. La respuesta correcta es B, épico. 33. Selecciona el inciso que muestra el concepto de novela. La respuesta correcta está en el inciso C. La novela es un macrocosmos en el que intervienen muchos personajes y el desarrollo de la historia es abierto. Reactivo 34. La respuesta está en el inciso B. El cuento es un texto que trata solo sobre un tema, mientras que la novela tiene varios personajes y temas. Aquí tenemos la definición de cuento y la definición de novela. 35. Es una narración breve, con uno o pocos personajes y una trama o historia sencilla. La respuesta correcta es B, cuento. 36. Al conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, de acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época, se le llama corriente literaria. La respuesta correcta del reactivo 36 está en el inciso C.
Esto concuerda con lo que dijimos anteriormente acerca de las corrientes literarias. 37. Señala la definición de corriente literaria. La respuesta correcta es A. 38. De las siguientes opciones, ¿cuál es el concepto correcto de acuerdo con la corriente literaria? La respuesta correcta está en el inciso A. En el inciso A leemos: realismo. Comenzó a mitad del siglo XIX. Predominó la novela que reflejaba sucesos o costumbres de la época. Anteriormente dijimos que en nuestro examen podríamos encontrarnos reactivos acerca del realismo, acerca del modernismo y acerca del romanticismo, las tres corrientes del siglo XIX. Hay que poner mucha atención en estas tres corrientes: romanticismo, realismo y modernismo. 39. A la coincidencia temática y a las mismas características de estilo se le denomina corriente literaria. La respuesta correcta del reactivo 39 está en el inciso A. Reactivo 40. Definición de corriente literaria. Hay que marcar el inciso C. Movimiento estético determinado por la época y momento histórico. 41. Es la parte en que concluye un texto dramático. La respuesta correcta es A. Desenlace. En el reactivo 42 hay que completar el texto. La respuesta correcta está en el inciso A, con las palabras épico, lírico y dramático. Reactivo 43. Definición de género literario. La definición de género literario la vemos en el inciso A. 44. Principal característica del romanticismo. La respuesta correcta está en el inciso A, la libertad. 45. Recurso literario utilizado por los escritores del realismo para desarrollar las características físicas y morales de sus personajes. La respuesta correcta es C, descripción. Reactivo 46. La actitud ajena y distante que el autor toma frente a los hechos que está narrando, la postura objetiva que a través de múltiples descripciones logra, son características propias de la corriente literaria de mediados del siglo XIX llamada realismo. La respuesta correcta está en el inciso D, realismo. 47. Es la corriente que se caracteriza por hacer un retrato fiel de la realidad, por su objetividad y su rechazo a la fantasía. La respuesta correcta es A, realismo. 48. ¿Quién fue el autor de Madame Bovary? La respuesta correcta está en el inciso B. La respuesta correcta del reactivo 49 está en el inciso C, naturalismo. El naturalismo forma parte del realismo. Reactivo 50. Autor central del realismo en España. La respuesta correcta está en el inciso B, Benito Pérez Galdós. 51. Autores del realismo. La respuesta correcta está en el inciso D. 52. Autores mexicanos de la literatura contemporánea. La respuesta correcta está en el inciso A, con José Agustín, Elena Poniatowska y Carlos Fuentes. 53. En la literatura realista es considerado el novelista español más importante del siglo XIX. La respuesta correcta está en el inciso D, Benito Pérez Galdós. 54. Características del realismo. La respuesta correcta es C, objetivo e impersonal. 55. ¿Cuál de los siguientes conceptos enmarca mejor los conceptos del romanticismo? La respuesta correcta es B. El romanticismo es subjetivo y emocional. 56. Corriente literaria que sintetiza el parnasianismo y el simbolismo. Su símbolo más representativo es el cisne. La respuesta correcta está en el inciso B, modernismo. Reactivo 57. Movimiento poético latinoamericano inspirado en el parnasianismo y en el simbolismo.
La respuesta correcta está en el inciso B, modernismo. El reactivo 56 y el reactivo 57 están muy relacionados. 58. El libro titulado Azul de Rubén Darío, publicado en 1868, pertenece al modernismo. La respuesta correcta del reactivo 58 está en el inciso A. 59. El movimiento literario latinoamericano que enarbola la bandera de la libertad hacia la belleza es... La respuesta está en el inciso C, modernismo. 60. Premio Nobel de Literatura en 1971, chileno. La respuesta correcta está en el inciso D, Pablo Neruda. Lo mencionamos anteriormente. Reactivo 61. Escritor peruano, autor de La ciudad y los perros, La casa verde, entre otras. Premio Nobel de Literatura en 2010. La respuesta correcta está en el inciso C, Vargas Llosa. También lo mencionamos con anterioridad. 62. De la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX, el Premio Nobel de Literatura de 1990 es mexicano. Por supuesto que se refiere a Octavio Paz. Él da la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX y él fue Premio Nobel de Literatura del año 1990, y sí, es mexicano. Se trata del autor de El laberinto de la soledad, Octavio Paz. Reactivo 63. ¿A qué periodo literario pertenece Gabriela Mistral? La respuesta correcta es C. Poeta chilena posmodernista, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1945. 64. Autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, así como Residencia en la Tierra. Por supuesto que la respuesta correcta está en el inciso B, Pablo Neruda. La respuesta del reactivo 65 está en el inciso A. La del reactivo 66 está en el inciso A. La respuesta del reactivo 67 está en el inciso B. Este reactivo se refiere a la comedia, uno de los subgéneros del género dramático. Reactivo 68. Son características del realismo. La respuesta correcta está en el inciso A. 69. La respuesta correcta está en el inciso B. Después del clímax sigue el desenlace. Reactivo 70. ¿Cuál es el orden cronológico de los hechos? A propósito del relato de Amparo Dávila, El espejo. La respuesta correcta está en el inciso A. El orden es 1, 2, 3, 4 y 5. Compañeras y compañeros, hemos llegado al último reactivo de la segunda unidad de literatura, el reactivo 71. En este reactivo hay que relacionar las columnas. La respuesta correcta está en el inciso C. En el número 1 tenemos un ejemplo de comparación. En el número 2 tenemos un ejemplo de hipérbole. Y en el número 3 tenemos un ejemplo de paradoja. Por eso la respuesta correcta está en el inciso C. Este reactivo, el número 71, no es el último, sino el penúltimo de la unidad. Vamos al último, el reactivo 72. Reactivo 72. ¿A qué corriente literaria corresponde el siguiente fragmento? La respuesta correcta está en el inciso D, modernismo, ya que el autor del poema es Rubén Darío. Aquí figura el nombre del autor. Aquí está el nombre del poeta, Rubén Darío. Rubén Darío fue el iniciador del modernismo. El nombre del poeta nos lleva a la respuesta correcta en este caso. Bien, compañeras y compañeros, tenemos las respuestas de los reactivos de nuestro cuaderno que corresponden a la unidad número 2 de literatura.
la unidad de los géneros y las corrientes literarias. Antes de despedirme, quiero encomendarles una tarea breve, una tarea muy sencilla. Por favor, contesten en su cuaderno el reactivo 70 y el reactivo 71. Estos reactivos los van a contestar en su cuaderno de reactivos y me van a enviar una fotografía de esta página, solamente una fotografía de esta página con su respuesta. Ojo, no solamente van a señalar el inciso con la respuesta correcta, sino que además van a escribir en el espacio correspondiente por qué dieron esa respuesta y no otra. En el espacio ustedes van a escribir una argumentación o fundamento de su respuesta. Esto me lo van a enviar en una sola fotografía, por favor. Compañeros y compañeras, es todo por hoy. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por su atención.